Ya, chiquillos, les voy a dejar la grabación de las últimas diapos de esta clase que nos faltaron, nos faltó ver. Ya habíamos quedado en esta diapo. Estábamos hablando, recuerden, en las diapos anteriores acerca de la resistencia. Habíamos definido la resistencia periférica total como la resistencia de la circulación sistémica y la resistencia pulmonar como la resistencia de la circulación pulmonar, que son las dos grandes circulaciones que nos importan para cardiovascular. Y en esta diapo entonces yo les pongo una pregunta aquí. Claro, la resistencia puede variar con la vasoconstricción, con la vasodilatación, pero la pregunta es, ¿hay alguna relación entre la resistencia y el cambio de presión en los vasos? Bueno, y nosotros recordamos entonces que debe existir alguna relación porque hay una fórmula que de hecho los relaciona, ¿cierto? Aquella que dice que delta P es igual a flujo por resistencia. Entonces esta fórmula nos indica que efectivamente nosotros vamos a ver un aumento del delta P, da una diferencia entre una presión inicial y una presión final, mientras la resistencia sea mayor. Y nosotros ya sabemos que aunque la resistencia debiera ser mayor en los capilares porque son más de menor diámetro, no es así porque tenemos que considerar cuántos vasos tenemos en paralelo. Y mientras más vasos en paralelo, la resistencia es menor, ¿cierto? Concluimos eso en la última clase. Así que definitivamente la decisión es que la resistencia se vive mayormente en las arteriolas, por el radio, por los pocos vasos en paralelo y además por la musculatura lisa que tiene en su pared. Así que observemos eso y de hecho se observa bien en la gráfica. Mirábamos antes de terminar la clase anterior la gráfica o la curva negra, donde se nos mostraba el comportamiento normal de la resistencia, tanto desde las arteriolas hasta las venas, ¿cierto? Entonces veíamos que efectivamente, justamente en el sitio de la resistencia, que es este de aquí, en las arteriolas, ahí están las arteriolas representadas, la diferencia entre P1 con P2 era toda esta, o sea, el delta P en este sector es grande. Si lo miramos en otro sector, los delta P en otros sectores van a ser menores, ¿cierto? Y de hecho la pendiente es menor, no como en la zona arteriolar. Así que claro, efectivamente se cumple que a mayor resistencia, entonces mayor diferencia de presión impulsora vamos a tener. ¿Qué pasa ahora si nosotros vasocontraemos o a las arteriolas o las vasodilatamos? ¿Ya? Específicamente a ellas, es el juego que tenemos que hacer. Y aquí es muy importante imaginarse que nosotros estamos jugando con una fórmula física, ¿cierto? Que es lo que yo les dibujaba recién ahí, lo que ahora borré. Pero siempre es importante llevar eso, imaginarse cómo fisiológicamente estamos afectando al volumen de sangre, al flujo sanguíneo que se está moviendo. Entonces, recordando que cada vez que yo contraiga, como muestra la línea verde, cada vez que yo contraiga el lecho arteriolar, cada vez que yo aquí ponga una resistencia mayor, entonces la sangre, que la curva negra iba fluyendo de manera bastante eficiente, la sangre que viene en este sentido, ahora se va a sentir impedida a seguir avanzando hacia las arteriolas. Y como el flujo se opone o la resistencia se opone al flujo, cuando este sitio tenga una mayor resistencia, entonces la sangre se va a acumular aquí, el flujo va a ser menos por las áreas de mayor resistencia y el volumen de sangre que llegue a capilares y a venas será menor. Y eso indica entonces que la presión que ahora tenemos desde el lecho capilar hasta el lecho venoso, ¿cierto? Ahí en todo lo que rayé, la presión definitivamente es menor. Y claro, si volvemos al gráfico y comparamos, cuando hay constricción arteriolar, ¿cierto? Nosotros vemos un aumento, una elevación en la parte arterial, aquí en la parte arterial, vemos una elevación de la presión arterial. Ahí está la manito, una elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una retención del flujo sanguíneo ahí, hay un volumen de sangre que se está quedando mayormente en las arterias y nosotros hemos concluido ya, yo creo que el volumen que tenga una arteria va a influir directamente en la presión de su pared.
Y mientras más volumen tenga una arteria, más golpe en su pared y por lo tanto mayor presión. Así que efectivamente, dado el volumen que tenemos acá, la presión arterial aumenta y como yo les decía, la presión arterial disminuye en capilares y venas. ¿Por qué? Porque el volumen que ahora está llegando a capilares y venas es menor. ¿Por qué? Porque hay un sitio de resistencia que impide el flujo o que lo enlentece, ¿cierto? A través de las arteriolas. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dilatación arteriolar, como la curva lila? Bueno, ahí vemos efectivamente que los vasos de resistencia ya no están ofreciendo una gran resistencia. Voy a dibujar de nuevo la formulita para que no la olvidemos y entendamos que esta fórmula que se deriva de la ecuación general del flujo o de la ley análoga de Ohm nos sirve para dar respuesta a muchas cosas. Entonces decíamos así, ¿cierto? Entonces, efectivamente, decíamos, ahí sí, cuando tenemos un aumento de la resistencia, es decir, vasoconstricción arteriolar, vemos un delta P mayor. Ahora va P inicial, si resto es una diferencia de presión mucho mayor. ¿Qué pasa ahora si yo dilato las arteriolas? Entonces, el sitio de resistencia va a ser de menor resistencia porque las tengo vasodilatadas, un radio mayor. Y entonces ahora mi delta P va desde ahí, P inicial, hasta la P final. Y efectivamente es un trayecto mucho menor con una pendiente menos pronunciada. Así que lo que yo tengo aquí es disminución de la resistencia y efectivamente disminución del delta P, ¿cierto? Yo creo que eso se ha entendido. Ahora, fisiológicamente puede tener esto algunos efectos, por supuesto. O sea, cada vez que tengamos vasoconstricción arteriolar, por ejemplo, por activación del sistema simpático, por haber consumido algún fármaco que sea vasoconstrictor, vamos a observar un aumento de la presión arterial. Eso va a ser así. ¿Por qué? Por lo que yo ya les expliqué, por la acumulación de sangre en el lecho arterial, porque el flujo está impedido en la circulación arteriolar por su gran resistencia. Así que ese va a ser un gran defecto. Ah, entonces alguien podría decir, entonces yo no quiero que las arteriolas se me vasocontraigan, quiero que se me dilaten, porque entonces así va a disminuir la presión arterial. Perfecto, ahí en todo caso se nos va a generar otro problema, que es que cuando nosotros tengamos dilatación arteriolar como la curva lila, vamos a tener un aumento de la presión en las venas, ¿cierto? Si miramos la curva lila, efectivamente aquí estaba la presión venosa, ahora la presión venosa está acá arriba. Y que la presión venosa aumente cuando yo tengo dilatación arteriolar significa que ahí hay más volumen. Dado que no hay resistencia, el flujo pasó rápidamente desde las arterias. De hecho, se nota porque la presión en las arterias disminuyó porque tiene menor volumen. El flujo se fue rápidamente a un sitio eh, donde existe menor presión y entonces el flujo que llegó aquí llenó a las venas, que además son altamente de capacitancia, altamente volumétricas, y eso nos generó un aumento de presión. Y el problema es que cuando aumenta la presión venosa, también aumenta la presión capilar. Y cuando veamos en una clase que se llama circulación, vamos a ver detalles de eso, solamente ahora les voy a decir que el aumento de la presión capilar, por aumento de sangre en el capilar, va a llevar a que el agua se nos filtre. Se salga el líquido, principalmente el agua, se salga del interior del capilar y se filtre hacia el espacio intersticial. Y eso nos pone en un riesgo muy grande de sufrir edemas. ¿Ya? Así que no nos gusta tanto la constricción arteriolar por el aumento de la presión arterial, pero la dilatación de las arteriolas también nos lleva en el otro extremo de la circulación vascular a otro problema que es el aumento de la presión venosa, el aumento de la presión capilar, el aumento de la filtración de agua hacia el intersticio y la posibilidad de desarrollar edema. Por esa razón, entonces, los eventos constrictores o dilatadores de las arteriolas debieran ser eventos temporales en una temporalidad pequeña, eventos, no estados constantes. Aquí les puse la descripción entonces, en condiciones normales, qué pasa ahí, cuando hay constricción arteriolar, ¿verdad? Ya lo explicamos, pero se los dejé escrito para que, no sé, por si alguien prefiere aprender solo de memoria, aunque sé que ustedes no hacen eso. Y les dejo una preguntita aquí.
¿Por qué la presión cae más en las arteriolas cuando las arteriolas se contraen? Bueno, porque cuando las arteriolas se contraen, disminuyen su radio. Y habíamos dicho en las diapos anteriores que una de las cosas que más influye sobre la resistencia es el radio. Así que a menor radio por la vasoconstricción, como decíamos en la flecha roja, la resistencia es alta y eso hace entonces que caiga más la presión, es decir, el delta P. ¿Ya? Cuando digo que cae la presión no me refiero a que vean el sitio de menor presión, sino que el delta P entre el inicio arteriolar y el final arteriolar. Ya. Tomando entonces la fórmula que hemos visto, cierto que recuerden que esta fórmula se llamaba la ley análoga de Ohm o la ecuación general del flujo, ya hemos visto que nosotros la podemos dar vuelta, podemos utilizar sus formas algebraicas, la podemos aplicar a cualquier sector de la vasculatura. Si tú quieres medir el flujo entre el inicio arteriolar y el final arteriolar, lo puedes hacer cambiando lo que hay en el denominador. Ya ahí uno juega, uno tiene que tener claro, eso sí, entre qué trayectos quiere medir. Entonces, si por ejemplo yo quisiera medir el flujo total general, que habíamos dicho que era el gasto cardíaco, el flujo global, entonces yo tengo que poner arriba los deltas de presiones que determinan a mi gasto cardíaco. Y yo sé que el gasto cardíaco es un volumen de sangre que se eyecta desde el ventrículo, siempre estamos hablando del izquierdo en realidad, desde el ventrículo izquierdo, si es que lo queremos poner a ese lado del corazón, y que tiene que ir hasta la circulación venosa. Entonces mi delta P está entre mi presión arteriolar y entre mi presión venosa. Y entre las arterias y las venas, si nos devolvemos a la diapo anterior, entre las arterias y las venas siempre hay un R, siempre hay una resistencia. ¿Y quién es el sitio de mayor resistencia? Las arteriolas, que son las que generan con en mayor proporción aportan a esta resistencia periférica total, que de todas maneras esa resistencia periférica total es la suma de lo que aportan, de la resistencia que aportan todos los vasos, pero quien aporta más, por supuesto, es las arteriolas. Ahora, una cosa importante es que cuando yo ponga presión arterial y presión venosa, ¿cuál va a ser? ¿En qué arteria la voy a tomar? ¿Presión arterial sistólica, diastólica, la venosa? ¿Cómo? Bueno, aquí entonces nosotros usamos el promedio, entre comillas, o la media a través del ciclo cardíaco. Y entonces, en vez de presión arterial a secas, vamos a utilizar la PAM, ¿cierto? La presión arterial media. Y en vez de la presión venosa a secas, nosotros vamos a utilizar la presión venosa media y la vamos a dividir por nuestra resistencia periférica total. Así que si nos pidieran calcular el gasto cardíaco, podemos entonces utilizar esta fórmula. Si ahora nosotros nos piden que con esta fórmula calculemos a la PAM, entonces aparece esta forma algebraica que es simplemente moviendo a los elementos de la fórmula y despejando la PAM, que nos da otra fórmula para calcular la PAM, porque nosotros ya sabíamos que la podíamos calcular con una fórmula que yo les entregué en la clase anterior, y aquí aparece otra opción, y así que es importante que las manejen a las dos. Y aquí entonces nos dice que la PAM está determinada por el gasto cardíaco, por la resistencia periférica total y por la presión venosa media. Una cosa importante es que la presión venosa media es una presión, primero es una presión venosa o es una presión bastante pequeña, es una presión bastante constante, así que si ustedes se encuentran en algún libro, alguna vez yo les presento o en la solemne, si se presentan solamente con esta parte de la fórmula, entonces esa es una fórmula también correcta. ¿Por qué? Porque a veces la presión venosa media se desprecia. ¿Ya? Por las razones que yo les daba. Así que también se puede calcular la PAM solamente multiplicando el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Y hay otra opción también, que es cuando la presión venosa media tiene un valor tan pequeño, incluso un valor hasta de 0, nosotros podemos cambiar y en vez de usar la presión venosa media, podemos usar la presión del atrio derecho, ya que es como quien sigue en la circulación de las venas, quien sigue es el atrio derecho, como el final del trayecto, así que podríamos utilizarlo también. De hecho, creo que en el seminario
En vez de la presión venosa media, les entregan el dato del atrio derecho para utilizarlo en el cálculo de la PAM. Entonces, ¿quiénes son los determinantes de la PAM? Bueno, el gasto cardíaco, la resistencia periférica total y la presión venosa media. Como grandes determinantes, ¿cierto? Decíamos que, bueno, la presión venosa media a veces la podemos despreciar, a veces no, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos de eso. Luego el gasto cardíaco, si tomamos el gasto cardíaco es definido también o es controlado por variables más pequeñas, ¿cierto? Porque ya decíamos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. Y por otra parte, en un escalón más abajo, están los propios determinantes del volumen sistólico. Y entonces el volumen sistólico va a depender de este concepto que llamábamos precarga, que alguna vez definimos de manera muy general como la presión o el peso que se imponía sobre la pared del ventrículo cuando el ventrículo se llenaba. Así que precarga es directamente proporcional al volumen diastólico final. También estaba determinado por la contractibilidad, que era la capacidad de la musculatura cardíaca de contraerse, y también está determinado por esta resistencia a la eyección que se llama poscarga. Ya nosotros en la clase que vamos a tener la próxima semana de función ventricular vamos a ver estas cosas con bastante detalle. Por ahora simplemente vamos a decir que estas tres variables afectan al volumen sistólico, que el volumen sistólico terminaría afectando al gasto cardíaco y que el gasto cardíaco entonces afectaría finalmente a la PAM. Ya esto va como en escalones de influencia o de control. Y por supuesto que la frecuencia cardíaca va a depender de nuestro sistema simpático y parasimpático, ¿cierto? ¿De quién depende la resistencia periférica total? Principalmente del radio arteriolar. Esa ya concluíamos antes que es un gran determinante, el radio arteriolar. Y ese radio arteriolar también concluíamos en la diapo anterior que está determinado por el sistema simpático, quien provocará vasoconstricción y disminución del radio arteriolar y aumento de la RPT, y también va a estar determinado, me falta una A, por el sistema parasimpático que promueve vasodilatación, aumento del radio arteriolar, disminución de la resistencia, pero peligrosamente aumento de la presión venosa con riesgo de generar el edema. Y por último, la presión venosa media está determinada por esta cosa bonita que tienen las venas de ser altamente distensibles. También vamos a ver el miércoles algo acerca de la distensibilidad venosa. Solamente decir que vamos a entender distensibilidad como la capacidad que tiene un vaso para contener un volumen significativo en su lumen, pero sin generar una presión de pared excesiva. ¿Ya? En ese caso, entonces, mientras un vaso mejor se abra, como la vena, mejor se abra, sea capaz de contener un gran volumen sin una presión de pared, entonces vamos a decir que ese vaso es altamente distensible. La arteria, en cambio, es menos distensible porque yo creo que ustedes ya están concluyendo que ella no se comporta así, ¿cierto? Tú pones un volumen, por ejemplo, en la aorta y bien, si bien ella se distiende un poquitito, ella también es altamente elástica, por lo tanto se retrae de inmediato, generando lo que llamábamos nosotros como el flujo en la diástole, ¿verdad? Pero que es bueno que sea así también. La distensibilidad venosa, por supuesto que puede aumentar, puede disminuir y ya decía yo que va a estar determinada por el contenido de sangre que tenga una vena. La distensibilidad venosa no se extiende para siempre y eternamente, está controlada de manera muy fina por la musculatura lisa que tiene la vena, ¿ya? Y por válvulas que pueden tener las venas de las extremidades inferiores, eso se los voy a contar la próxima semana. Ahora, la mantención de la PAM la mantención de la PAM es muy importante para varios tejidos y para algunos órganos. Y yo puse esto de aquí porque si hay un órgano que es finamente afectado por los valores que pueda obtener la PAM, es el riñón. Sabemos que el riñón, la verdad es que está
no tan cerca del corazón, ¿cierto? Por lo tanto, él es muy sensible no tanto a la presión sistólica y diastólica, sino que más bien es sensible y responde a la presión media, que es la PAM. Y él, como le sirve esa presión para generar sus procesos de filtración, para regular su flujo sanguíneo, entonces, a cambios de la PAM, cuando la PAM cambia de manera no tan discreta, y igual el riñón acepta algunos intervalos más o menos grandes de la PAM porque tiene sistemas para autorregularse el propio riñón, eso lo van a ver en renal. Sin embargo, cuando la PAM cambia y disminuye dramáticamente, cambia mucho o disminuye mucho la presión impulsora que lleva sangre hasta el riñón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una PAM entre 80 y 180, que es este intervalo no tan discreto que yo les decía, entre 80 y 180, entonces entre esa PAM, que hay un intervalo grande, el riñón se autorregula y él hace otras cosas para hacer que su flujo glomerular, que su filtrado glomerular y que su flujo plasmático renal no cambien, ¿ya? Así que tanto su flujo plasmático renal como su filtración glomerular se van a mantener constantes. Pero cuando empiece a disminuir la PAM, por ejemplo en un individuo que tiene una hemorragia interna y la PAM disminuye, ¿cierto? Ahí va a haber menos presión. Si la PAM disminuye por menos de 80, entonces van a disminuir también estas dos variables. Va a disminuir el flujo plasmático renal porque a menos presión, menos flujo llega hasta el riñón, y si menos sangre llega y menos flujo llega, también va a disminuir el filtrado glomerular. Ahora, si la PAM cae por debajo de los 50, entonces esto es dramático porque a ese valor prácticamente el flujo es cero y cesa, termina la filtración glomerular, ¿ya? Así que uno de los terrenos, de los territorios sensibles y que nos importa para la PAM sería entonces la circulación renal. Y ahí yo les puse esto importante, recordar que la PAM es un indicador de la presión de perfusión de los tejidos. Al final la PAM es la presión impulsora, ¿cierto? Que viene de la sistólica y la diastólica, pero es la presión impulsora. Así que a mayor PAM entendemos que hay mayor presión impulsora y mayor perfusión a los tejidos, y a menor PAM, como sucede aquí en mi ejemplo, entonces el flujo que llega es menor. Les dejo esa preguntita. Entonces, como estamos hablando de presión arterial, veamos cuáles son los determinantes de la presión arterial. Esto es importante. Tenemos determinantes que aleatoriamente se han determinado como factores físicos y factores fisiológicos, aunque el uno depende del otro. Esta es una división aleatoria nomás, como que viene desde la física. Entonces, la presión arterial se regula y está determinada por dos cosas. Por el volumen de sangre arterial, que eso es algo que hemos repetido harto y lo repetimos en el gráfico donde vimos cómo cambia el delta P cuando vasocontraemos a la arteriola o las vasodilatamos. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, ¿cierto? Si yo tengo un vaso y en ese vaso se mantiene el radio pero aumenta el volumen de sangre, entonces la sangre le pegará más a la pared y aumentará la presión en la pared de esta arteria, que es la presión arterial, finalmente es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Así que a mayor volumen de sangre arterial, por supuesto que tendremos una mayor presión arterial. Pero también depende de la distensibilidad arterial, ¿cierto? De esta capacidad que tengan las arterias de abrirse para contener un gran volumen. Si la distensibilidad de las arterias disminuye, eso significa que van a volver tubos rígidos. Y si un tubo es rígido y yo le pongo un gran volumen, entonces ese tubo no tiene cómo abrirse para contener el volumen y la presión que se va a ejercer sobre tu pared rígida, inamovible, será súper alta también. Así que a mayor distensibilidad podríamos pensar que hay una menor presión arterial, que es como lo que pasa en nosotros y la presión arterial se regula, pero a una distensibilidad arterial menor, como la arteria de la aorta en los ancianos, entonces la presión arterial sistólica, por ejemplo, en ese caso aumentaría mucho. Y a su vez, estos factores físicos están determinados por nuestros factores fisiológicos que ya conocemos, ¿cierto? El volumen de sangre arterial, por supuesto que está determinado por el gasto cardíaco, obviamente, si el gasto cardíaco es un volumen de sangre que envía a las arterias por minuto.
Pero también ese volumen, como un subdeterminante, va a estar determinado por la frecuencia cardíaca. Y aquí esto es súper importante porque cuando yo a una arteria, le envío sangre 70 veces por minuto, a esa frecuencia la sangre puede ir avanzando. Siempre damos como ejemplo la aorta, ¿cierto? Si yo a la aorta le envío sangre 70 veces por minuto, ella entre latido y latido tiene algo de tiempo para hacer que la sangre que le queda en la diástole del corazón avance. Pero si yo le envío sangre ahora 120 veces por minuto, entonces ella no tiene tiempo para enviar el volumen fuera, el flujo diastólico, y entonces el flujo comienza a aumentar hacia la aorta, aumenta el volumen que ya contiene, porque ya no da abasto para proyectarlo hacia sus ramificaciones arteriales. Así que a mayor frecuencia cardíaca, el volumen de sangre arterial aumentaría y eso terminaría aumentando la presión arterial. Y por supuesto que el volumen sistólico también es un determinante. Si no aumenta la frecuencia, pero aumenta el volumen sistólico, voy a tener ahora un mayor volumen llegando a la aorta, y ya dijimos que un mayor volumen llegando aumenta el volumen de sangre arterial y terminaría aumentando la presión arterial. Y el otro determinante es la resistencia periférica, que ya conversábamos de ella, ¿cierto? A mayor resistencia periférica, entendemos principalmente en el lecho arteriolar, entonces la sangre se acumula en el lecho arterial y eso determina un aumento del volumen de sangre arterial y eso determina finalmente un aumento en la presión arterial. Y para dar más detalle acerca de la presión arterial, aparecen estas dos presiones que nosotros podemos utilizar, que nos indican variables fisiológicas distintas, ¿cierto? La presión arterial media o PAM, que está determinada principalmente por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica. Recuerden la fórmula que vimos en la diapo anterior. De hecho, aquí, por ejemplo, se le saca la presión venosa media, ¿cierto? Como lo conversamos, y también tenemos a la presión diferencial. Entendiendo esta imagen, recuerden que la presión arterial media, tiramos esta recta porque es el promedio durante todo un ciclo cardíaco, entendiendo promedio no como dividido en dos, ¿cierto? Como lo explicábamos en la clase, y la presión diferencial, que sería la diferencia entre la presión sistólica, que es la extrema, la máxima, y la presión diastólica. Ahora, ¿quiénes son los determinantes de la presión diferencial? Principalmente el cambio de volumen arterial, el cambio de volumen, no realmente el volumen, sino el cambio, es decir, el cambio entre lo que se llega, entre lo que llega a la aorta, la diferencia entre lo que llega menos lo que se va, como lo vamos a ver en la diapo siguiente. Y también está determinado por la distensibilidad arterial. ¿Por qué está determinado por la distensibilidad arterial y por el cambio de volumen arterial? Porque la presión diferencial es sensible, por supuesto, que al cambio en la presión sistólica y al cambio en la presión diastólica. Y la presión diastólica se ve muy alterada cuando la distensibilidad arterial aumenta o disminuye. Por ejemplo, cuando yo tengo una mayor distensibilidad arterial, voy a hacer un dibujito aquí. Cuando yo tengo una mayor distensibilidad arterial, voy a dibujar a la aorta, entonces yo me imagino que la aorta, como es distensible, logra abrirse, ¿verdad? Para contener el volumen que le llega en la sístole. Pero luego esta válvula se cierra y viene el momento de la salida diastólica, del flujo diastólico desde la aorta. Si ella es altamente distensible, entonces ella se va a abrir para contener este volumen. Recuerden que se metía sangre aquí, en estas como guatitas que nosotros vemos, ahí hay sangre que se acumula, pero luego la aorta libera la energía en la diástole que comentábamos en la clase anterior, ¿verdad? Lo que hace que ella se retraiga y en la diástole del corazón ella ahora genera una mayor presión diastólica que lo normal. ¿Por qué? Porque como hay mayor distensibilidad, alojó mayor volumen, entonces en la diástole le queda un volumen mayor. Ahora ella se retrae generando una presión interna mucho mayor. Así que a mayor distensibilidad, insisto, mayor volumen al ojo y la presión diastólica también será mayor. Ahora, ¿cómo influye eso a la presión diferencial? Claro, porque si
aumenta la distensibilidad, y si la presión diastólica es mayor, porque hay más sangre en la diástole quedándose aquí, entonces este valor que está aquí ya no va a estar acá abajo, sino que va a estar acá arriba. ¿Y qué va a pasar con la presión diferencial en ese caso? Asumiendo que la presión sistólica se mantiene constante, entonces la resta entre ellas va a disminuir y tendríamos una menor presión diferencial. Por eso los libros dicen siempre, de manera teórica, la distensibilidad arterial es inversamente proporcional a la presión diferencial. ¿Por qué? Porque cada vez que la distensibilidad arterial aumente, la presión diastólica va a aumentar y la diferencia entre la sistólica y diastólica va a disminuir. En cambio, si yo tengo un anciano que tiene una pared rígida, aórtica rígida, y que tiene una distensibilidad arterial menor, entonces esto no va a pasar, la sangre se va a ir inmediatamente hacia adelante, no va a existir un volumen alojado aquí para dosificar, y entonces como el volumen que se fue es muy alto, el volumen que me queda en la aorta es mucho menor, así que lo que yo voy a tener ahí es una presión diastólica mucho menor, porque como el tubo es rígido, ¡pum!, la cuestión llegó y se fue. Entonces voy a tener una presión diastólica menor, y entonces ahora la diferencia entre la presión sistólica y diastólica será mayor. Si a eso le sumamos que en el anciano, como no es distensible su arteria, la presión sistólica también aumenta, entendemos entonces por qué en el anciano la presión diferencial es tan grande, porque él tiene un aumento de la sistólica, una disminución de la diastólica, y eso nos genera una diferencia entre las dos muy grande. Así que no olvidar que la distensibilidad arterial es inversamente proporcional a la presión diferencial. En cambio, ¿cómo se relaciona el volumen arterial? El volumen arterial con la presión diferencial, ahí hay una relación directamente proporcional. Pongo esta fórmula, aquí está la derivada, ¿cierto?, del volumen partido por la derivada del tiempo. No es importante aplicar matemáticamente esto, solamente recordar que cuando sacamos una derivada, ¿cierto?, sacamos como la foto de un instante, en cambio sacamos la integral, es la foto dentro de un rango. Aquí nos está presentando la derivada en un momento, y el momento entonces sería el momento sistólico y el momento diastólico, el momento en el que el flujo llega y el momento en el que el flujo se va. Pero ¿qué nos dice fisiológicamente esta fórmula? Que al final es lo que nosotros queremos saber. Esta fórmula nos dice que puede existir y que existe en la aorta y en el lecho arterial, existe un cambio de volumen arterial a lo largo de un determinado tiempo, que sería para nosotros nuestro ciclo cardíaco. Y que ese cambio de volumen está determinado por la diferencia entre el flujo que entra a las arterias, sobre todo a la aorta desde el corazón, menos el flujo que se va desde el lecho arterial o arteriolar hacia los capilares, o sea, como flujo de entrada y flujo de salida. Entonces, ¿cómo influye esto sobre la presión diferencial y sobre la presión diastólica? Bueno, si el flujo de entrada es mayor al flujo de salida, entonces lo que yo voy a tener es un volumen arterial mayor, ¿cierto? Porque voy a estar llenándola más y se va a estar yendo poco, entonces voy a tener un volumen alojado en la aorta, en las arterias, un volumen mayor, eso va a determinar una mayor presión diastólica y un cambio en la presión diferencial menor, ¿verdad? Así que el volumen arterial es súper importante, y estos flujos van cambiando a lo largo del ciclo cardíaco, ya que era lo que explicábamos la otra vez, cuando el flujo lo tomamos en un instante o cuando lo tomamos a largo plazo, ahí hay distintas formas de verlo y el análisis es distinto. Entonces yo le decía, el aumento de QH, ¿cierto? Si aumenta el volumen de entrada, pero se mantiene entonces vamos a tener que se nos queda más volumen en la arteria. Pero si disminuye QR, manteniéndose ahora, pero disminuye, entonces va a estar llegando lo mismo, pero se me va a estar yendo menos, así que ahí el volumen arterial a través del tiempo también aumentaría. Y cada vez que yo tenga un aumento de volumen de sangre arterial, mis presiones sistólicas y diastólicas van a cambiar, sobre todo la diastólica, porque el volumen que se queda en la arteria
es el que va a determinar tu presión diastólica. La presión sistólica está determinada por QH, por el volumen que, ¡pum!, acaba de llegar. Pero la presión diastólica está determinada por la diferencia entre estos dos. ¿Ya? Por eso yo les decía que lo importante era, en la diapo anterior, el cambio en el volumen, el delta V. Entonces, ¿por qué puede aumentar el flujo de entrada? Aquí yo les puse un ejemplo. Miren, el flujo de entrada puede aumentar, por ejemplo, obviamente por aumento del gasto cardíaco, ¿cierto? Ahí va a aumentar QH, porque aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar el volumen que tengo en las arterias, eso va a generar una mayor distensión de la arteria, que tampoco es tan distensible. Ella, luego que es distensible, también es elástica, así que a mayor volumen, a mayor distensión, pero también a mayor retracción elástica, la presión finalmente va a ser mayor. ¿Y por qué puede disminuir QR, que es el flujo de salida? Por aumento de la resistencia periférica, ¿cierto? Si tenemos una resistencia periférica aumentada, entonces el flujo no se va a salir o se va a salir muy enlentecido desde el lecho arterial y vamos a tener finalmente aquí que se nos queda un mayor número, un mayor volumen, aumentando por supuesto la presión diastólica en ese caso. Y si QH y QR son iguales, ¿qué dirían ahí? Bueno, entonces siempre que QH y QR sean iguales, la presión arterial media va a ser constante. Y la presión. Ah, y les pregunto yo, se lo dejo como tarea. En este caso, ¿qué pasaría con la PAM? Ya, ahí ustedes después me contestan. Entonces, hablemos un poquitito de esta presión de pulso o presión diferencial. Ya decíamos que su fórmula es muy fácil, solamente presión sistólica menos presión diastólica, pero esta fórmula, que es muy fácil y es una variable muy fácil de obtener, nos entrega información súper importante. ¿De qué nos habla principalmente? Aquí yo se los puse en grande. Nos habla de el volumen sistólico y el cambio de volumen que existe después de ese volumen sistólico, es decir, cuánta sangre llegó, con cuánta rapidez llegó y en qué proporción también se fue, ¿cierto? Porque la presión sistólica nos dice cuánto llega, la presión diastólica nos informa cuánto nos ha quedado de sangre generando esa presión diastólica, y entonces la presión de pulso nos habla del volumen sistólico, pero también de la diferencia que hay entre lo que llegó y lo que acabamos de hacer avanzar en el flujo diastólico. Así que nos informa acerca del volumen sistólico, de la rapidez y la cantidad de sangre que recibe la aorta en este caso, y por supuesto que nos habla también de la distensibilidad que tenga la arteria, por ejemplo la arteria aorta. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Si una arteria es distensible, entonces, como lo es naturalmente la aorta, más o menos distensible, no tanto como la vena, pero decimos que tiene distensibilidad. Entonces, dado que ella es distensible, eso hace que la presión sistólica no aumente demasiado, pero sí sea mayor que la diastólica, porque estamos eyectando un gran volumen, y no aumente demasiado. ¿Por qué? Porque la aorta se distiende, ¿cierto? Pero dado que ella es distensible y también es elástica, cuando ella se retrae también nos genera un cierto volumen o cierta presión diastólica, ¿verdad? ¿Cómo la sacamos de aquí del gráfico? Bueno, muy fácil, ¿cierto? Esto siempre va a ser la diferencia entre la presión sistólica y entre la presión diastólica, mientras que la PAM será todo lo que obtienes a lo largo del ciclo cardíaco, el promedio que obtienes a lo largo de un ciclo cardíaco. ¿Qué va a pasar con la presión de pulso cuando tenemos algunas situaciones como por ejemplo una hemorragia grave o cuando tenemos insuficiencia aórtica? Ya ahí yo les dejo esa preguntita, a ver si ustedes pueden pensar qué sucedería con un individuo que teniendo hemorragia pierde volumen, supongamos que pierde 800 ml o que pierde 1 litro. ¿Qué va a pasar con su presión sistólica? ¿Qué va a pasar con su presión diastólica? ¿Y qué va a pasar finalmente con su presión de pulso? Que eso es que nos importa.
¿Y qué sucedería en este caso con un sujeto que tiene insuficiencia aórtica? Entendemos por insuficiencia aórtica como la incapacidad de la válvula aórtica para cerrarse correctamente, ¿ya? Y les doy ese dato para que entonces puedan analizar la pregunta. Y si entonces tengo insuficiencia de la válvula aórtica, no hay una poscarga aumentada, sino que tengo una poscarga disminuida, al ventrículo le cuesta menos eyectar y termina eyectando un mayor volumen sistólico. Ya, así que en esa condición, ustedes me pueden decir después qué va a pasar con la presión sistólica y con la presión diastólica. Ahora, ¿qué cosas determinan a la presión sistólica? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Está determinada por el volumen que llegue, por la distensibilidad de la arteria aorta, etc. ¿Y qué cosas van a determinar a la presión diastólica? Entonces aquí esta pregunta se les hace en la guía, yo no les voy a dar la respuesta, solo necesito que piensen en y les voy a volver a repetir esto. La presión diastólica está determinada por el volumen que queda en la aorta cuando ya se cerró la válvula aórtica. Entonces, ¿qué cosas van a determinar o qué cosas pueden determinar que aumente el volumen diastólico en la aorta que vayan a terminar aumentando la presión diastólica? Entonces, por ejemplo, les tiro una idea. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿podría aumentar la presión diastólica? Probablemente sí, ¿cierto? Porque si más sangre eyectamos hacia la aorta, entonces a mayor frecuencia, menos tiempo tiene para irse en el flujo diastólico y entonces el volumen que nos va a quedar en la aorta va a ser mayor y mayor volumen, mayor presión diastólica, ¿cierto? Así que ahí iría un factor, la frecuencia cardíaca. ¿La resistencia periférica total también podría influir en la presión diastólica o no? Si es que tengo resistencia a que el flujo aórtico se vaya, va a quedar más volumen en la aorta, eso va a terminar aumentando, disminuyendo la presión diastólica. La distensibilidad de la aorta, que podría ser otro factor, ya les he nombrado tres, la frecuencia cardíaca, la RPT, les nombro otra, la distensibilidad aórtica, podría afectar a la presión diastólica y en qué sentido. Tiene que ser más distensible la aorta para que la presión diastólica suba, menos distensible para que suba, ya incluso eso lo hemos comentado en diapos anteriores. Y el cambio de volumen, ¿cierto? Que es una de las principales cosas. Entonces, como aquí decíamos, aquí decíamos que la presión de pulso cambia y se ve afectada y determina también, nos informa acerca del volumen sistólico que ha llegado y de cómo ese se reparte durante el flujo diastólico. Entonces, efectivamente, nosotros podemos concluir que si cambia el volumen sistólico, la presión diferencial también cambiará, porque eso nos hará cambiar a la presión sistólica, nos hará cambiar a la presión diastólica a lo mejor, y eso también terminará afectando a la presión diferencial. ¿Por qué les pongo esta imagen que a lo mejor me quedó muy fea? Para volver a insistir en este cambio de flujo en un momento instantáneo, que era algo, parece, no me acuerdo si con Cristóbal me lo preguntó y lo volvimos a repetir el otro día, que en este instante que está aquí, o sea, en el instante de la eyección rápida, yo tengo un flujo entrante al lecho arteriolar mucho mayor y desde las arteriolas en adelante yo tengo un flujo continuo, ¿verdad? Porque la entrega aquí es continua, pero la entrega es menor. Entonces, en este instante, aquí hay un flujo mayor, aquí hay un flujo menor. ¿Cuándo? Cuando estoy eyectando mi volumen sistólico. Pero esto es en la eyección. En cambio, cuando obviamente yo esté en el periodo de no eyección, ¿cierto? Y el ventrículo esté viviendo su diástole, la válvula aórtica esté cerrada, yo aquí no voy a tener flujo de entrada, pero esta flechita se va a seguir manteniendo, porque el flujo desde aquí hacia allá es un flujo continuo. Así que en ese caso, en este punto yo tendría un flujo mayor y aquí tendría un flujo de cero, ¿verdad? Entonces, entendiendo que el volumen sistólico cambia o el volumen sistólico permite en cambio de los flujos de entrada y salida en este trayecto que yo dibujé acá, veamos entonces si ese volumen sistólico afecta a la presión diferencial. Entonces, para esto yo les puse este gráfico que es bien bonito y que dice, miren, si nosotros tenemos un volumen 1 aquí
y tenemos un volumen 2 acá, entonces vamos a tener esta diferencia de volumen, ¿verdad? Y si tengo ahora un volumen sistólico de 3 y un volumen sistólico de 4, mucho mayor, ahora voy a tener esta diferencia de volumen. ¿Qué pasa cuando el volumen sistólico aumenta cada vez más y cuando la diferencia entre el V3 y V4 es más? Entonces yo veo que primero la presión arterial media cambia, porque aquí la presión arterial cambió cuando hay una diferencia de volúmenes sistólicos chiquititos, en cambio cuando la diferencia de volúmenes sistólicos es más grande, la presión arterial media cambia más, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la presión diferencial? Para eso yo tendría que ver entonces la diferencia entre la presión 1 y la presión 2. Que esa sería... Pensé que me había caído. Esta podríamos verla como la presión diferencial. Y efectivamente, a mayor volumen sistólico, entre P3 y P4, la presión diferencial aumenta mucho más. Así que lo correcto es decir que cuando tengo una mayor presión diferencial, como por ejemplo aquí, yo podría concluir que efectivamente parece que tenía antes un volumen sistólico pequeño y ahora tengo un volumen sistólico mayor. ¿Por qué? Porque eso determinó que la presión diferencial aumentara. Cuando los volúmenes sistólicos se parecen, como entre V1 y V2, la diferencia existe, pero no es tan significativa como la diferencia acá. Entonces, como un gran resumen, la PAM aumentará principalmente por un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia periférica total, mientras que la presión diferencial aumentará principalmente por un aumento del volumen sistólico, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, y aumentará también cuando exista una disminución de la distensibilidad arterial. ¿Por qué cuando existe una disminución de la distensibilidad arterial? Porque aumentará la sistólica, bajará mucho la diastólica y eso hace que la presión diferencial aumente. Y les dejo esa, ¿ya? Aunque todavía no saben muy bien mucho de poscarga. Vamos a mirar ahora, o vamos a hacer entrar al juego, a otra variable o a otras dos variables que no habían aparecido antes. Sin embargo, aquí sigue apareciendo nuestra variable más importante, que es el flujo. Recuerden que nosotros estamos mirando al gasto cardíaco como flujo y estamos preguntándonos qué cosas pueden hacer cambiar a ese flujo. Sabemos que ese flujo puede cambiar por la resistencia, que es su gran determinante, que puede cambiar por la diferencia de presión, que también resulta ser un determinante, ¿ya? Pero aquí volvemos a mirar el flujo, pero ahora lo vamos a relacionar con otras variables. Lo vamos a relacionar con la velocidad que puede llevar la sangre, la velocidad del flujo sanguíneo, y lo vamos a relacionar con áreas. ¿Áreas de qué? Áreas de vasos. Entonces, una cosa importante y que yo creo que ha quedado claro es que a lo largo del sistema vascular el flujo es una cosa que se mantiene, el flujo total, entendiendo que llamamos flujo total a los 5 litros por minuto y que esos 5 litros por minuto deben fluir por la aorta, pero también esos 5 litros por minuto deben fluir por los capilares, ¿verdad? Y para que exista esta cosa que llamamos continuidad del flujo. Así que una cosa obligatoria, un requisito es que a lo largo del sistema vascular el flujo se mantenga, ¿verdad? 10, 10 y 10 en los diferentes experimentos. Pero ¿cómo puedo hacer yo que el flujo se mantenga si tengo vasos de distintas áreas? Y eso yo creo que es algo que todos nosotros sabemos, ¿cierto? Vasos de mayor área, vasos de menor área. Bueno, cuando cambien las áreas de los vasos, entonces, para que el flujo se mantenga, lo que va a tener que cambiar va a tener que ser la velocidad. En ese sentido, entonces, para que 10 ml por segundo pasen a través de estos tres tubos, siendo el tercer tubo el que mayor área tiene y siendo el primero el más de menor área, de menor radio, entonces la velocidad va a cambiar y aquí se comporta de manera inversamente proporcional, tal como lo propone la fórmula. Cuando exista mayor área, mayor espacio para que pasen los 10 ml por segundo, por lo tanto la sangre puede pasar a menor velocidad por el mayor espacio que hay.
En cambio, cuando la sangre se enfrente y sepa que 10 ml tienen que pasar en un segundo, como menos espacio tenemos, entonces van a tener que pasar ese volumen ahí está, muy rápido, 10 centímetros por segundo, para alcanzar a que en ese segundo pasen los 10 ml. En cambio aquí, en 0,1 centímetro, recién van a haber pasado los 10 ml en el mismo segundo. ¿Por qué? Porque es más ancho, tiene mayor área. Entonces, como grandes corolarios o grandes conclusiones importantes, la modificación de la sección transversal de un vaso cambiará la velocidad de la sangre, pero mantendrá el flujo constante. Y la velocidad del flujo será máxima en la zona del tubo con la menor sección transversal, como este ejemplo que habíamos visto acá. Entonces, apliquemos esta imagen, que es más bien bastante física, apliquémosla al lecho vascular. Y miremos esta imagen entonces. Bueno, entonces, si la velocidad es inversamente proporcional al área, entonces yo quiero comparar a la aorta con el capilar. Y entonces yo digo, bueno, el área de, aquí me hubiese servido mucho hacerle la pregunta a usted, pero les voy a decir lo que en general me contestan. Ya como la conclusión que en general cuando muestro esta diapo me contestan. Y en general me dicen, ya, entonces la menor área está en los capilares, porque los capilares son, y entonces, donde el área es menor, nosotros esperaríamos que la velocidad fuera mayor. Pero al milisegundo después pienso, no, pues no me conviene que en los capilares la velocidad sea mayor, porque menos tiempo voy a tener para el intercambio. Así que no me calza, alguien está mintiendo. Ya, entonces aquí recordamos a esta variable. Y que esa variable es nuestro gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Y ahora yo me pregunto, ¿esos 5 litros por minuto pasan por la aorta? Sí. ¿Y esos 5 litros por minuto pasan por un capilar? No. Esos 5 litros por minuto pasan por todos los capilares de mi cuerpo. Así que entonces, la comparación que yo debo hacer es, para que sea justa, es entre la aorta con todos los capilares que tenemos. A eso se le llama sección transversal total o área transversal total, que es comparando a la aorta, que es la que recibe 5 litros por minuto, con todos los capilares que reciban a esos 5 litros por minuto. Y ahora la comparación es bien distinta, porque cuando yo me saque a la aorta y la estire el piso para ver cuánta área cubra, la aorta va a cubrir, me acuerdo el dato, parece que era como la mitad de una hoja de oficio, si es que mal no recuerdo. En cambio, si yo me saco a todos los capilares, los junto y los extiendo para ver cuánta área cubre, parece que cubrían como la mitad de una cancha de fútbol o de tenis. Así que efectivamente, el área que cubre todos los capilares es mayor al área que cubre una sola aorta, entendiendo que el flujo que estoy haciendo pasar por aquí va a ser el mismo que voy a estar haciendo pasar por toda esta sección. Y ahora sí calza, porque entonces los capilares son las secciones con mayor área transversal cuando los tomo a todos ellos, y en ellos entonces la velocidad que está marcada por esta recta que está aquí, justamente es la menor velocidad. Y se cumple entonces que a mayor área, menor velocidad. En cambio, si ahora yo me voy a la aorta, ahí está la aorta, ella es una sola, bastante poco su sección transversal comparado con todos los capilares, se cumple que la aorta es una sección de pobre área de sección transversal y por lo tanto la velocidad en ella será mayor, lo que hace que ahí nosotros podamos vivir, por ejemplo, un flujo turbulento, sobre todo cuando sale la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ya, entonces, y aquí les pregunto, ¿dónde es mayor el flujo? ¿Dónde es mayor el área? ¿Dónde es mayor la velocidad? ¿Cuál es la ventaja de la velocidad de la sangre en los capilares? El intercambio, ¿cierto? ¿Y por qué la velocidad en la aorta es mayor? Bueno, porque tiene una menor área, y segundo, porque el ventrículo le está mandando sangre a gran presión y a gran velocidad, con gran energía cinética. Por eso entonces la velocidad es mayor.
Ya, y aquí entonces les dejo escrita la conclusión que tendríamos que haber sacado en la diapo anterior, ¿cierto? Que la comparación justa es con todos los capilares. Y esta imagen nos vuelve a mostrar lo mismo, el área de sección transversal más grande en los capilares, mientras que justo en esa sección la velocidad es menor. Y aquí les dejo una tablita con el dato más duro de cuál es el área de sección transversal específicamente, los capilares 2.500 centímetros cuadrados, que es sin duda el área de mayor sección transversal. La aorta, si su comparación sería con las venas cavas, ahí hay 2,5, ahí hay 8. Conviene comparar las venas con las arterias y ahí es muy importante este valor. La sección transversal de las venas es 80, la sección transversal de las arterias es 20, lo que esta comparación nos vuelve a decir entonces que dado que tengo una sección transversal venosa mayor, claro que ellas tienen tendencia a contener un mayor volumen, porque tengo más de ellas, más volumen tengo alojado entonces en ellas, ¿verdad? Y las vénulas que le siguen a los capilares y las arteriolas, que sin duda son muchos menos que la sección transversal de los capilares. Ya, ahora, para ya ir terminando con las últimas diapos que me quedan, llegamos a este concepto de la sangre, aunque ya habíamos deslizado antes que la viscosidad del flujo, del fluido, era una cosa que podía afectar, ¿cierto?, al propio flujo de ese fluido. Podría afectar a la resistencia, decíamos que a mayor viscosidad la resistencia podría ser mayor, y entonces hay que ver por qué, o primero, qué es la viscosidad y qué significa que la sangre sea un fluido viscoso. ¿Qué significa? Y aquí, de nuevo, me hacen falta ustedes, porque siempre me gusta preguntar aquí, chiquillos, ¿la viscosidad es lo mismo que la densidad? Y les pregunto eso porque ya me devuelvo al anterior, porque hay una fórmula para calcular un número que se llama número de Reynolds, que es este de aquí, que es un número adimensional, no se mide en nada, no tiene unidades de medida. Este número de Reynolds nos deja muy claro que al parecer la viscosidad no es lo mismo que la densidad, porque este número de Reynolds aumenta cuando la densidad del líquido aumenta, pero disminuye cuando la viscosidad del líquido aumenta. O sea, de plano, viscosidad y densidad no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, ¿cierto? La viscosidad es la medición de la masa en un volumen. En cambio, la viscosidad, y para eso entonces tiramos esta imagen, la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a avanzar. ¿Ya? Y aquí siempre me gusta dar este ejemplo y se entiende. Nosotros podríamos hacer el siguiente experimento y vayan a hacerlo a la pared de la mamá. En la pared tiren un chorro de agua y tiren un chorro de, puede ser aceite, si quieren tiren mayonesa, si quieren tiren miel, o no, tiren miel, tiren un chorro de miel y tiren un chorro de mayonesa. Y midan la velocidad con la cual esos tres fluidos recorren hacia abajo esa pared. Y van a concluir que el flujo del agua, pared abajo, corriente abajo, es muy rápido, tiene una gran velocidad. Entonces uno concluye, no, el flujo del agua no hay resistencia a ese flujo, o sea que la viscosidad del agua debiera ser bastante menor. En cambio, se van a demorar mucho en esperar que la mayonesa baje y probablemente la mayonesa se va a quedar ahí y nunca va a bajar porque la mayonesa es muy viscosa y por lo tanto es muy resistente al avance. ¿Ya? Así que eso que a lo mejor es un ejemplo muy tonto, es para representarles que no es lo mismo viscosidad que densidad. De hecho, bueno, el ejemplo más claro es el aceite, ¿cierto? Cuando uno pone un vaso, el agua se va abajo, el aceite se queda arriba. ¿Qué nos dice que el aceite se quede arriba? ¿Que es más viscoso o que es
más denso, ¿no? Que el aceite se quede arriba no nos habla de su viscosidad, sino que nos habla de su densidad. Y que se quede arriba quiere decir que su densidad es menor que la del agua, ¿verdad? Pero ahora, si yo hago competir las viscosidades de esos dos fluidos en la pared de la mamá, entonces yo me voy a dar cuenta que el agua, insisto, corre más rápido, en cambio el aceite se demora en bajar. Y ahí yo digo, entonces el aceite es muy viscoso porque se resiste al avance, pero con menor densidad. ¿Ya? Y eso nos deja súper claro entonces que son dos cosas distintas. ¿Qué entonces la viscosidad más o menos se representa? Así parece que esta imagen es del borón, como láminas de fluido que van viajando ordenadamente la una sobre la otra. Estas láminas deben tener una separación delta X de manera que se estén prácticamente rozando, porque a mayor roce que exista entre las láminas, mayor resistencia de las láminas al avance y eso va a generar la viscosidad finalmente, que es la resistencia al avance. Entonces, para que este fluido avance, nosotros vamos a necesitar aplicar una fuerza y esa fuerza, si yo la aplico como muestra aquí en la lámina de abajo, la fuerza va a hacer que la lámina de abajo se adelante con una velocidad que V, que es la que lleva la de arriba, pero le vamos a aumentar un poquitito la velocidad y entonces la lámina de abajo va a ir un poquito más rápida que la lámina de arriba, dado que a la de abajo fue a la que yo le apliqué una fuerza. Un fluido muy viscoso necesitará una fuerza, por supuesto que mayor para que avance. Y la sangre se comporta así. Este es un tubo sanguíneo y este sería la sangre en su formato viscosa, ya que es como mayoritariamente viaja por los vasos de mayor calibre. Y en esos vasos de mayor calibre se puede ver así entonces que la sangre fluye como capas concéntricas muy ordenadas la una sobre la otra. Se ha determinado también, como se lo voy a mostrar en la clase que viene la próxima semana, que los eritrocitos se disponen en estas capas de manera muy ordenada, en ángulos muy ordenados, y entonces tú podrías imaginarte aquí a eritrocitos viajando, sabiendo que pertenecen a esta capa y no inmiscuyéndose en la capa de arriba. Porque cuando algún componente de esta capa, como un eritrocito, se desordene e interrumpa o se cambie a la capa de arriba, entonces va a cambiar la velocidad de la capa de arriba, va a aumentar el choque con sus vecinos y este flujo se va a volver desordenado o turbulento. En cambio, este flujo ordenado en capas, en láminas, como es el flujo viscoso, es un flujo laminar, un flujo ordenado. Y una cosa importante es que dado que las capas más externas, que sería la capa, aquí sería la capa 1, ¿cierto? La capa 1 o la capa 0, la capa 0 es la pared del vaso, la capa 1 es la capa que va rozando íntimamente con la pared del vaso sanguíneo. Ese roce es muy intenso y eso hace que se detenga prácticamente a cero la velocidad, disminuye a cero la velocidad de la capa más externa. Así que en realidad la capa más externa es una capa que prácticamente no se mueve, tiene una velocidad de cero. Y ahí la velocidad, porque el roce entre estas dos capas es muy, muy, muy importante, muy significativo. Pero de ahí hacia abajo nosotros vemos que las capas concéntricas van aumentando en velocidad hasta generar una forma parabólica donde la capa justo del centro es la capa que lleva la mayor velocidad, lo que hace la punta de esta forma parabólica. Pero insisto, a pesar de que estas líneas, estas capas, llevan distintas velocidades, las velocidades de estas capas son constantes, ¿ya? O sea, esta va siempre a la misma velocidad, perdón, ahí está la mano. Esta va siempre a la misma velocidad, esta también, solamente que una va más rápido que la otra. Cuando alguna de estas capas cambie su velocidad y ya no sea constante, entonces este flujo se va a volver desordenado, probablemente va a cambiar las velocidades de las capas de arriba y de abajo y se va a volver desordenado y turbulento. Entonces, la sangre puede fluir de dos maneras. De manera laminar, cuando tiene un comportamiento físico viscoso, y de manera turbulenta, cuando
se pierde esta forma viscosa de fluir. ¿Por qué es importante eso? Porque hay un caballero de apellido Korotkov, que parece que Daniel lo nombraba en unas clases anteriores, que se dio cuenta que el flujo laminar tenía la capacidad de ser silente, es decir, no se escuchaba por el ordenado de las capas. En cambio, el flujo turbulento es ruidoso y uno lo puede auscultar. Que el flujo laminar no suene, que el flujo turbulento suene, es la base física y teórica de tomar la presión arterial con la herramienta que les voy a mostrar en la siguiente diapo, porque yo sé que ya prácticamente no se toma así. Ahora tenemos medidores de presión arterial mucho más tecnológicos, pero es importante saber cuál es el fundamento de la toma de sangre más antigua, la clásica. Entonces, denme un minuto que voy a enchufar mi cargador. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el flujo se mantiene laminar. Decíamos antes ya cuando tenemos estas capas fluyendo a velocidades distintas pero constantes. Y cuando el flujo es laminar, nosotros podemos ver que hay una relación bastante directamente proporcional entre la presión impulsora y el flujo de esa sangre, ¿cierto? Y entonces el flujo va aumentando de manera lineal y directamente proporcional con la presión impulsora, que es lo que va pasando generalmente en nuestros vasos sanguíneos. Pero a medida que esto pasa, la velocidad podría ir aumentando. Entonces llegamos a un punto donde alcanzamos una velocidad que llamamos velocidad crítica, que es la velocidad crítica de estas líneas concéntricas que veíamos en la imagen anterior. Y cuando alcancemos esa velocidad crítica, entonces las capas podrían comenzar a desordenarse porque estos valores podrían empezar a aumentar, sobre todo el valor de la velocidad, y estos valores que están acá arriba se le llaman fuerzas inerciales. Y los libros de física las clasifican como fuerzas con tendencia a descarriar a la sangre. ¿Ya? Y descarriar, yo entiendo que ustedes me entienden cuando digo descarriar. Así que cuando alguno de estos factores de acá arriba aumente, alguna de estas láminas que iban ordenadas van a tener más tendencia a descarriarse. Así que la velocidad, que es uno de los determinantes, cuando se alcanza esa velocidad crítica, entonces pasamos desde el flujo laminar, directamente no en realidad, porque tenemos un flujo que se llama transicional, ya les voy a hablar de ese valor, pero vamos a tener tendencia a pasar a este flujo turbulento que es ruidoso, desordenado, donde las capas se mueven en distintas direcciones y por supuesto que en distintas velocidades. Entonces aparece aquí un número, que es el número de Reynolds, que nos permite determinar si el flujo que tenemos es laminar o si el flujo que tenemos es turbulento. Lo que yo les iba a decir también. Que desde aquí en adelante, bueno, la curva es clara en demostrarlo, ya no se genera una proporcionalidad entre el flujo y la presión impulsora, ¿cierto? Sino que desde la velocidad crítica en adelante, nosotros vemos que el flujo sí aumenta, ¿cierto? Pero incluso aquí podría detenerse, y eso es peligroso, aumenta sin cambios proporcionales en la presión impulsora. Ya eso es importante. Y lo hace porque está aumentando la velocidad del flujo y algunas de estas otras variables. ¿Qué tiene la fórmula del número de Reynolds? Tiene arriba estas fuerzas que llamábamos fuerzas inerciales, que son las fuerzas que marcan la tendencia al descarrío, como yo les comentaba recién, y abajo tenemos las fuerzas viscosas,
que le vamos a llamar las fuerzas que no tienden al descarrío. O sea, estas fuerzas tienden a llevarnos, cuando aumentan, tienden a llevarnos al desorden, pero cuando aumenta la fuerza viscosa, tiende a llevarnos a cómo fluye un fluido viscoso, que es el flujo laminar. Así que, por supuesto, que el número de Reynolds será mayor cuando aumente alguna de las variables inerciales, y eso nos va a llevar a un número de Reynolds mayor, y cuando el número de Reynolds es más grande, el flujo es turbulento. En cambio, cuando aumenten las fuerzas viscosas, la fuerza de abajo, la viscosidad, entonces vamos a tener mayor tendencia al orden, mayor tendencia a un flujo de menor velocidad, pero mayor tendencia a un flujo laminar, ¿cierto? Y ahí, si aumenta la viscosidad, el número de Reynolds será menor y entonces vamos a decir que tenemos un flujo laminar. ¿Qué variables van arriba? Arriba van la densidad del líquido, de nuestra sangre en este caso, el diámetro del tubo, eso es importante porque el diámetro entonces, si comparamos la aorta, a lo mejor con una arteriola o con un capilar, podríamos determinar dónde el número de Reynolds es mayor o menor, cómo influye, y la velocidad del flujo. Entonces, por ejemplo, ensayémoslo al tiro. Cuando el flujo esté en la aorta, nosotros podríamos suponer que tenemos mayor tendencia a un aumento del número de Reynolds y por lo tanto mayor tendencia a la turbulencia. Y cuando la velocidad del flujo aumente, ¿cierto? Como de hecho también pasa en la aorta, también tendríamos mayor tendencia a un aumento de Reynolds y a un aumento de la turbulencia. ¿Cómo vamos a interpretar los valores para el número de Reynolds? Bueno, aquí tengo que decirles algo importante y que de hecho por eso mantuve esto de aquí, porque como nuestra bibliografía principal es el boron, pero a lo mejor alguno está leyendo del Verne Levy o de otros libros, para que no se confunda yo les voy a dar algunas opciones que hay. En algunos libros el número de Reynolds se calcula así. RE es igual a 2R por B, eso es un por V, por la densidad, perdón, por la densidad, partido por la viscosidad. ¿Ya? No se asusten que de matemáticas yo sé que ustedes saben absolutamente, y entonces esta fórmula de acá arriba, que me propone el diámetro, es equivalente a esta de acá abajo, ¿cierto? Donde yo, en vez de poner diámetro, pongo 2R. Cuando la fórmula tiene 2R o tiene D de una, entonces yo voy a respetar estos números para Reynolds. Y que es lo que nuestra bibliografía obligatoria propone, por eso les voy a dar mejor este valor. Cuando R es menor a 2000, perdón, ahí hay un 2000, el flujo será laminar. Cuando el RE es mayor a 3000, el flujo será turbulento. Y cuando RE esté entre 2000 y 3000, porque aquí hay un intervalo que no marcamos, cuando esté entre 2000 y 3000, ese flujo lo vamos a llamar transicional, ¿ya? Es decir, se salió del laminar y está casi que volviéndose absolutamente turbulento. Estos, insisto, son los valores del boron y vuelvo a insistir, como el boron es nuestro libro obligatorio y guía, van a ser esos valores los que vamos a usar. Pero les puse estos valores de acá porque a lo mejor alguien ha leído de otro libro y los libros que proponen que menos de 1000 es laminar y más de 2000 es turbulento, proponen una fórmula para Reynolds que dice que RE es igual a R por velocidad por densidad partido por viscosidad. Así que aquí la diferencia, ¿cierto? Es que no estamos usando el diámetro ni 2pi, sino que estamos usando solamente un radio. Eso nos da permiso o nos lleva finalmente a que nuestros valores sean un poco menores, ¿ya? Así que esa es la diferencia si es que buscan o leen de otras partes, esa es la diferencia de por qué
hay distintos valores para el flujo laminar y turbulento, pero yo les invito a que se queden con los que yo les he propuesto y les he escrito, 2000 y 3000, porque insisto, es nuestra bibliografía. Algo importante, que de todas maneras está escrito aquí, pero que no puedo, no me puedo olvidar. El flujo turbulento no es algo que nos convenga justamente por esto, ¿ya? Porque como el flujo turbulento es un flujo de gran velocidad, hay ahí una inversión de energía cinética muy grande. Y ese flujo turbulento le resta finalmente energía cinética a la sangre y nos va a llevar a un menor avance de la sangre, probablemente a los lechos posteriores, ¿ya? Así que el coste de energía del flujo turbulento es muy alto como para darnos el lujo de que el flujo turbulento sea nuestro flujo normal. No, nuestro flujo normal la verdad es que es un flujo laminar. Ya. Y por último, entonces, eh, ¿cómo se lleva esto del flujo laminar y el flujo turbulento a la toma de presión? Bueno, cuando, cuando uno tiene un vaso, como este que está así, y tiene el flujo andando de manera, perdón, me quedo mal, tiene un flujo andando de manera laminar. Si ese flujo se encuentra con alguna interrupción en su camino, esa interrupción va a cambiar la velocidad de alguna de las capas. Por ejemplo, si este flujo se encontrara aquí con un ateroma, entonces esta capita que viene aquí va a chocar con ese ateroma, va a cambiar su velocidad porque ha chocado, se va a desordenar y va a cambiar la velocidad de las capas hacia arriba, las va a influir. Y eso va a hacer que desde el ateroma o en el ateroma y en adelante el flujo se vuelva turbulento. Así que en cualquier parte donde la sangre se encuentre con un cambio en el trayecto, por ejemplo, en la raíz de la aorta, en las válvulas, que son más estrechas que el ventrículo, más estrechas que la propia aorta, en la salida de la arteria pulmonar, en la bifurcación de los vasos, ¿cierto? Donde la sangre iba, sobre todo ahí, la sangre iba perfectamente así y de repente justo la parte de al medio se puede haber encontrado con esta interrupción, entonces aquí también las capas se desordenan, cambian su velocidad y el flujo se vuelve turbulento. En todas esos lugares podríamos encontrar entonces presencia de flujo turbulento y podríamos con eso mismo saber si ese lugar está funcionando bien o funcionando mal. Por ejemplo, si yo quiero saber el comportamiento de las válvulas, yo podría auscultar y tener alguna idea de qué tan turbulento es el flujo ahí por el sonido que genera esa válvula. Bueno, pero ¿cómo sustenta el flujo laminar y turbulento con los sonidos de Korotkov que provoca? Bueno, porque cuando yo tomo la presión, ¿cierto? Uso esta herramienta que se llama esfigmomanómetro, que yo creo que ustedes ya saben utilizarla, que tiene un brazalete inflable, ¿verdad? Un brazalete inflable, una bomba opera, que es la que permite que uno infle, una manilla o válvula reguladora que está ahí, un manómetro que nos va midiendo la presión. Y nosotros podemos también, por supuesto que si queremos auscultar y escuchar, necesitamos utilizar también un estetoscopio para auscultar los sonidos, escuchar cuando es o cuando comienza el flujo turbulento. Entonces, cuando yo comienzo a inflar esta perita, ¿cierto? Principalmente la arteria braquial, yo empiezo a inflar el brazalete apretando esta perita y lo que yo hago cuando inflo el brazalete es que la arteria que llevaba su flujo laminar, como muestra ahí, yo ahora la interrumpo. Y al interrumpirla, entonces interrumpí también el flujo que iba a laminar. El flujo laminar se encontró con una interrupción. Y luego, ahí todavía no he escuchado nada, ¿cierto? Porque inflado, 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 uno llega aproximadamente hasta 150, más arriba de lo que la presión sistólica debiera ser, infla, 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 como hasta 150, y de ahí uno empieza
con la válvula que es muy sensible, uno empieza a sacar de a poquito el aire con el que ha insuflado el brazalete y uno al empezar a sacar el aire, uno ahora empieza entonces a abrir de manera muy pequeñita y de poco a poco, sin que se nos vaya la perilla, uno empieza a abrir y entonces la arteria empieza a vivir esto. Y la sangre que estaba ahí estancada queriendo pasar, encuentra un sitio para pasar, pero encuentra un sitio más estrecho por el que ella venía, y como es más estrecho, las velocidades de las capas ordenaditas se desordenan y comienza entonces el flujo turbulento. Cuando comienza el flujo turbulento, entonces yo voy a decir que he sentido la primera presión, que es la presión sistólica. Luego yo sigo desinflando con la perilla, sigo sacando, hasta que desinflo totalmente y yo tengo nuevamente abierta totalmente la arteria, no hay impedimento, no hay obstáculo en el trayecto arterial y por lo tanto la sangre vuelve a su flujo laminar y se vuelve silente el flujo. ¿Por qué? Porque ha vuelto a su flujo laminar. En ese momento entonces, cuando el sonido se acaba, yo digo que esa es tu presión diastólica. ¿Ya? Así que la presión sistólica y diastólica se marca desde el inicio de los sonidos hasta que los sonidos se vuelven silentes o se atenúan, se amortiguan. La sangre suele sonar de manera pulsátil, no sé cómo lo han escuchado ustedes, o suele sonar como verdaderos pulsos. Y la última diapo que me queda, flujo laminar, que sufre turbulencias, por supuesto, de manera normal, no hay problema. Patológicamente podríamos sufrir turbulencia en la estenosis, por ejemplo, la estenosis de la aorta, la estenosis de la válvula mitral, o cuando tenemos un ateroma, como decíamos recién, y que el flujo turbulento genera ruidos, y eso lo descubrió este caballero de apellido Korotkov, que muy bien lo conocía Daniel. Ya, chiquillos, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes en el seminario con los que nos tengamos que ver.